Habían transcurrido algunos meses desde el nacimiento de su hija, Inti. La llegada de la pequeña fue recibida con una oleada de júbilo por parte de los fans, quienes inundaron las redes sociales con mensajes de amor y buenos deseos. La bebé se convirtió en la representación misma de la fusión entre dos mundos musicales muy distintos: el regional mexicano, encarnado por Nodal, y el trap y reggaetón argentino, gracias a Katsu. Para muchos, Inti simbolizaba la rica diversidad cultural que ambos artistas encarnaban, y el público seguía con entusiasmo cada paso de esta joven familia. Suscríbete si adoras estos chismes y quédate hasta el final para no perderte nada de lo que está por venir. Pero esa noche, algo era distinto. La conversación hasta ese momento había sido ligera, con comentarios casuales sobre música y sus próximos proyectos, pero había una frialdad en el aire, como si algo más profundo estuviera a punto de salir a la luz. Katsu observaba a Christian, quien jugaba distraídamente con el chupete de Inti, sus tatuajes brillando bajo la tenue iluminación de la sala. Había algo en su expresión que le indicaba que quizás no era el momento más propicio para lo que estaba a punto de decir, pero la presión interna se hacía insoportable. Sabía que, tarde o temprano, debía enfrentar la situación, y cuanto más postergara la conversación, más difícil se volvería. «Christian», comenzó Katsu con una voz firme pero cargada de inquietud, un tono que Nodal detectó de inmediato. Dejó de lado el chupete y la miró con seriedad. «Tenemos que hablar de algo muy importante». Nodal frunció el ceño, sintiéndose inseguro de lo que podría esperar, pero el tono de Katsu lo puso en alerta. Su relación había sido un torbellino desde el principio, mucho amor, pero también una constante incertidumbre. Sin embargo, nunca antes había visto a Katsu tan seria, tan preocupada. Algo no estaba bien. «¿Qué sucede, Juli?», preguntó, usando el nombre real de Katsu, Julieta, algo que solo hacía cuando la situación era realmente grave. Se inclinó hacia adelante, tratando de descifrar su expresión, buscando alguna pista de lo que estaba por venir. Katsu respiró hondo. No era fácil iniciar esta conversación, y mucho menos mantenerla. Desde hacía semanas, algo la había estado atormentando por dentro, algo que debía confesar. Había esperado el momento propicio, aquel en el que pudiera ser lo más honesta posible, sin romper el delicado equilibrio entre ambos. «Es sobre Inti», continuó, observando cómo la expresión de Christian se oscurecía de inmediato. Lo conocía bien, sabía que su hija era todo para él. Desde que la sostuvo por primera vez, Inti se convirtió en el centro de su universo, su razón de ser. Algo que ella también sentía, pero la situación no era tan sencilla como parecía. «¿Qué pasa con Inti?», replicó Nodal, su voz bajando de tono, como si intentara prepararse para lo que Katsu estaba a punto de confesar. En su mente comenzaron a surgir todo tipo de escenarios, desde problemas de salud hasta complicaciones más serias. Sin embargo, no estaba listo para la revelación que Katsu estaba a punto de hacer. Ella tomó aire una vez más, mirando al suelo, buscando las palabras adecuadas. «No sé cómo decirte esto», comenzó, con la voz ligeramente temblorosa. «Pero, Christian, no estoy segura de que Inti sea tu hija biológica». El silencio que siguió a esa revelación fue tan denso que ambos pudieron escuchar claramente el tic-tac del reloj en la sala. Nodal permaneció completamente inmóvil, como si las palabras que acababa de escuchar aún no hubieran penetrado en su mente, como si necesitara algunos segundos para asimilar lo que Katsu había confesado. El ambiente se volvió más pesado, casi asfixiante, y Katsu sintió cómo el peso de su revelación caía sobre ambos como una losa insalvable. «¿Qué estás diciendo?», murmuró finalmente Christian, con una voz baja cargada de incredulidad y una creciente furia. «¿Cómo que no estás segura de que sea mi hija, Juli? ¿De qué demonios estás hablando?». Katsu levantó la vista hacia él, con lágrimas comenzando a empañar sus ojos. No era lo que había querido, ni mucho menos la forma en que había imaginado que esta conversación se desarrollaría. Pero ahora comprendía que no había vuelta atrás. «Es complicado», comenzó a explicar, su voz temblorosa. «Antes de que oficialmente estuviéramos juntos, tú sabes que nuestra relación era inestable. No estábamos comprometidos y... hubo alguien más». Christian se levantó de golpe, incapaz de permanecer sentado mientras aquellas palabras resonaban en su mente. Su corazón latía con fuerza,
y una sensación de traición comenzó a invadir su pecho. ¿Alguien más?, repitió, su voz cargada de una furia que no podía contener. ¿Y me lo estás diciendo ahora? Después de todo este tiempo, después de que he estado aquí, creyendo que Inti es nuestra hija, ¿qué demonios está pasando, Julie? Las lágrimas de Kazu comenzaron a caer sin control. Sabía que lo estaba lastimando profundamente, que esta confesión era un golpe devastador, pero ya no podía seguir ocultando la verdad. No te lo dije porque no estaba segura, respondió Kazu, con la voz completamente quebrada. No sabía si al final eso realmente importaría. Sabía que serías el mejor padre para ella, pasara lo que pasara. Pero, con el tiempo, esa duda me ha atormentado. No puedo seguir viviendo con ese peso, no puedo ignorarlo más. Christian caminaba de un lado a otro, como una tormenta a punto de estallar, pasando las manos por su cabeza, intentando contener la marea de emociones que lo consumía. Sentía una furia indescriptible, un dolor que lo atravesaba y una sensación de traición que jamás imaginó vivir. Se detuvo frente a Kazu, su mirada cargada de rabia y desesperación. «Entonces, ¿hay una posibilidad de que no sea mi hija?», preguntó con la voz rota por la emoción. «¿Eso es lo que me estás diciendo?». Kazu asintió en silencio, sin poder articular palabra. Sabía que no había forma de amortiguar el golpe, que no existía palabra capaz de aliviar ese dolor. Le estaba pidiendo a Christian que cuestionara todo lo que había creído desde que supo que sería padre. Era una pesadilla que ningún hombre querría vivir, y menos alguien como él, que siempre había estado bajo la lupa del ojo público. El silencio entre ambos se extendió, como si el tiempo mismo hubiera quedado suspendido. Christian estaba atrapado en una maraña de pensamientos que no podía ordenar. Miraba a Kazu, la mujer que amaba, la madre de su hija, y sentía cómo su mundo se desmoronaba. Finalmente, ¿cómo podemos saberlo con certeza?, preguntó, su tono lleno de amargura. ¿Cómo sabremos si Inti es realmente mi hija o no? Kazu, con lágrimas en los ojos, respiró hondo intentando mantener la calma. «Podemos hacer una prueba de ADN», sugirió con una voz rota, sabiendo que esa posibilidad les desgarraba tanto a ella como a Christian. «Si eso es lo que necesitas para encontrar paz, lo haremos». Christian no respondió de inmediato. La idea de una prueba de ADN lo devastaba, pero la duda lo estaba consumiendo más rápido que cualquier otra cosa. Finalmente, asintió sin mirarla. «Hagámoslo», dijo con un tono sombrío, consciente de que esa prueba cambiaría sus vidas para siempre, sin importar el resultado. Los días que siguieron fueron un suplicio interminable, cargados de un silencio doloroso que los envolvía en cada momento. Ambos habían decidido seguir adelante con la prueba, pero la espera de los resultados parecía eterna, casi insoportable. Y así fue. Aunque lo que estaba en juego era más profundo que solo los resultados, se trataba de la confianza, del amor que habían construido en medio de tantas adversidades. Todo estaba pendiendo de un hilo. Cuando finalmente los resultados llegaron, Christian se encontraba con el sobre entre sus manos, su corazón latiendo con fuerza descontrolada. Miró a Kazu, quien estaba sentada frente a él, con los ojos llenos de ansiedad. Con manos temblorosas, Christian rompió el sello del sobre y al leer las palabras, sintió que el mundo a su alrededor se detenía. Kazu lo observaba con el alma en vilo, tratando de leer su expresión antes de que él hablara. Finalmente, Christian levantó la vista. Sus ojos reflejaban una mezcla de alivio y dolor. «Es mi hija», susurró, apenas audible, como si esas palabras, que debían traerle paz, lo destrozaran al mismo tiempo. El aire en la sala se volvió más denso, cargado de emociones tan intensas que las palabras sobraban. «Es mi hija». Lo había dicho, pero lo que debería haber sido un momento de alivio, de resolución, no lo era del todo. La verdad, aunque científica y certera, no despejaba la maraña emocional en la que ambos estaban atrapados. Christian, aún con el sobre en sus manos, no podía dejar de mirar el resultado. Era definitivo. La prueba de ADN confirmaba lo que siempre había querido creer. Sin embargo, el peso de la traición, del secreto que Kazu había guardado durante tanto tiempo, era insoportable. Sabía que Inti era su hija, pero eso no borraba el dolor que sentía. Miró a Kazu.
cuyos ojos, normalmente llenos de fuerza y determinación, ahora solo mostraban vulnerabilidad. Ella esperaba que todo pudiese arreglarse, que este momento de incertidumbre pasara y pudieran volver a ser la pareja que habían sido antes de todo esto. Pero Christian sentía que algo dentro de él se había roto, algo profundo que ni siquiera la certeza biológica podía reparar. «¿Por qué no me lo dijiste antes?», preguntó finalmente, su voz temblando de una mezcla de rabia contenida y profunda tristeza. Sabía que la prueba confirmaba que Inti era su hija biológica, pero el hecho de que Katsu hubiera ocultado esa duda lo destrozaba por completo. Esa incertidumbre, ese secreto, era lo que no podía perdonar tan fácilmente. Katsu bajó la mirada, incapaz de soportar el peso de la culpa. «Tenía miedo», murmuró, con la voz llena de arrepentimiento. «No quería perderte, no quería que dudases de nosotros». «Pero me destruiste igual», respondió Christian, su voz temblando no por el volumen, sino por la intensidad de la emoción. «Cada día, desde que me dijiste esto, todo lo que creía sobre nosotros, sobre nuestra familia, se ha venido abajo. ¿Cómo pudiste ocultarme algo así? Inti es mi hija, y tú sabías que existía una posibilidad de que no lo fuera y no me lo dijiste». Las lágrimas de Katsu comenzaron a correr sin contención. Sabía que había roto algo irremediable, que el daño ya estaba hecho. Ver a Christian, el hombre que amaba, desgarrado por sus decisiones, era más de lo que podía soportar. Era una mujer fuerte, acostumbrada a lidiar con los desafíos, pero nada la había preparado para ver cómo él, su compañero, se quebraba frente a ella. «Pensé que estaba protegiendo lo que teníamos», dijo Katsu con voz trémula, sus palabras apenas un susurro. «Creí que, si no estaba segura, no tenía por qué decirte. Quería evitarte este dolor». «Christian, nunca quise hacerte daño», exclamó, la desesperación tomando control de su voz, mientras observaba cómo el rostro de él se llenaba de una mezcla de sufrimiento y agotamiento. «Pero sabías que eventualmente tendrías que decírmelo», replicó Christian, pasándose las manos por el rostro en un intento desesperado de calmarse. «Sabías que no podrías seguir adelante con esa duda dentro de ti, y me quitaste el derecho de saber la verdad desde el principio». La traición era un sentimiento desconocido para Christian, algo que jamás había tenido que enfrentar de esta manera. «Me quitaste la oportunidad de enfrentar esto contigo desde el principio», dijo, su voz aún temblorosa pero más firme, sus palabras cargadas de dolor. «Sabes lo que significa para mí la confianza. Inti es mi hija, y siempre lo será. Pero no puedo evitar pensar en todas las veces que te miré a los ojos, creyendo que todo estaba bien, mientras tú luchabas con esta duda dentro de ti». Katsu dio un paso hacia él, intentando acortar la distancia que sentía entre ambos, pero Christian retrocedió, su cuerpo alejándose casi instintivamente. Esa reacción fue como una puñalada en el corazón de Katsu, un recordatorio de la profunda grieta que su secreto había creado. «Lo sé», murmuró ella, con voz rota. «Sé que lo arruiné. Pensé que estaba haciendo lo correcto, pero estaba equivocada. No quería perderte, Christian. Te amo, y nunca he dudado de eso. Nunca». Christian dejó caer el sobre la mesa y se hundió en el sillón, agotado. Su mente era un caos, una maraña de pensamientos contradictorios. Sabía que Katsu estaba siendo sincera, que el miedo la había llevado a tomar una decisión equivocada, pero eso no hacía que doliera menos. La verdad, aunque dolorosa, siempre encontraba una forma de salir a la luz, y ahora ambos estaban pagando el precio por haberla enterrado. «¿Qué significa esto para nosotros?», preguntó finalmente, abriendo los ojos para mirarla de nuevo, su tono apagado. «¿Cómo seguimos adelante sabiendo esto? Porque aunque Inti sea mi hija, aunque la prueba lo confirme, la confianza que teníamos se ha roto, Julie». El nombre real de Katsu, pronunciado con esa frialdad distante, cayó como una losa entre ambos. Nunca había oído a Christian llamarla de esa manera, y eso la asustó profundamente. Sabía que él estaba construyendo un muro, uno que se volvía más sólido con cada palabra que salía de su boca. «Christian», susurró, su voz cargada de súplica, «no quiero perderte. No quiero que esto nos destruya. Sé que te lastimé, pero podemos superarlo. Hemos superado tantas cosas antes. Esto no tiene que ser el final».
Christian se levantó lentamente, como si llevara el peso del mundo sobre sus hombros. La amaba, siempre la había amado. Lo había sabido desde el primer momento en que la vio, pero ahora se preguntaba si el amor sería suficiente. El amor no borraba el dolor de la traición, ni sanaba una herida tan profunda. «Te amo», confesó, su voz teñida de una tristeza infinita. «Pero no sé si eso es suficiente ahora, Julie. No sé si puedo seguir adelante sin que esto se interponga entre nosotros». El eco de sus palabras quedó flotando en el aire, creando una barrera casi palpable. Kazu sentía cómo el suelo bajo sus pies se desmoronaba. Habían compartido tanto, habían soñado con un futuro juntos, pero ahora ese futuro parecía tambalearse bajo el peso de decisiones mal tomadas. El silencio que siguió fue insoportable. Aunque compartían el mismo espacio, la distancia emocional que los separaba se sentía insalvable, como si un abismo se hubiera abierto de golpe entre ellos. La habitación, antes un refugio para su amor y complicidad, se había convertido en un lugar extraño, lleno de tensiones no resueltas. Kazu se quedó allí, de pie, mirando a Christian con desesperación. Sabía que él estaba luchando internamente, que no quería tomar decisiones precipitadas, pero también veía cómo cada segundo que pasaba lo alejaba más de ella. Los recuerdos de su vida juntos comenzaron a inundar su mente. ¿Cómo habían llegado hasta aquí? Recordaba su primer encuentro, esas conversaciones llenas de química e incertidumbre. Pero ese vínculo parecía tambalearse bajo el peso de su silencio. Las dudas y el miedo que había guardado durante tanto tiempo se arremolinaban en su mente como una tormenta. Durante los primeros meses de embarazo, cuando no estaba segura de quién era el padre, todo había sido demasiado. La presión de la vida pública, las expectativas de los demás, el caos emocional, la había abrumado. Había tomado decisiones que creyó necesarias para proteger su relación, pero ahora todo estaba derrumbándose. Christian la miraba, pero ya no con los mismos ojos. El dolor lo había cambiado, y aunque la prueba había confirmado lo que ambos deseaban, la herida que había dejado la duda seguía allí, abierta y latente. Finalmente, Christian suspiró profundamente, bajando la mirada, como si no pudiera soportar el peso del contacto visual. «No sé cómo vamos a salir de esto, Julie», dijo, su voz apenas un murmullo. «Pero no sé si podemos seguir adelante como si nada hubiera pasado». Kazu dio un paso hacia él. «Christian, por favor», susurró, pero su voz se ahogó en el silencio abrumador que los rodeaba. Ambos sabían que la vida que habían construido pendía de un hilo. Christian se quedó en silencio, las palabras de Kazu resonando en su mente como un eco interminable. Kazu lo miraba con ojos llenos de esperanza y arrepentimiento, esperando una señal, cualquier indicio de que Christian no estaba dispuesto a rendirse. Ella sabía que no sería fácil, que la confianza rota no se reconstruye de la noche a la mañana, pero también sabía que, si había una oportunidad, una mínima posibilidad de salvar lo que tenían, haría lo que fuera necesario. Christian suspiró profundamente, sintiendo el peso del mundo sobre sus hombros. Su mirada recorrió el rostro de Kazu, reconociendo en sus ojos la misma lucha interna. Ambos estaban heridos, ambos se encontraban en una encrucijada que definiría el futuro de su relación. Finalmente, con voz baja pero decidida, dijo: «Está bien. No sé si podemos sanar esto, Kazu. No sé si algún día podré olvidar lo que ha pasado. Pero si hay algo que he aprendido en todo este tiempo, es que a veces el amor merece una segunda oportunidad. Y por Inti, por todo lo que hemos sido, quiero intentar». Kazu sintió un ligero alivio, aunque sabía que esto no significaba el fin del dolor, sino el inicio de un largo camino de reconstrucción. Con lágrimas en los ojos, asintió lentamente, agradecida por esa pequeña luz de esperanza. «Lo intentaremos», susurró, «lo intentaremos juntos». Ambos se miraron, conscientes de que el camino por delante estaría lleno de desafíos, pero también sabían que mientras quedara una chispa de amor, aún había algo por lo que luchar. En ese momento, no se trataba de borrar el pasado, sino de construir un futuro diferente, más fuerte y más honesto. Y aunque las heridas tardarían en sanar, por primera vez en mucho tiempo, había una posibilidad de que podrían hacerlo juntos. El silencio entre ellos ya no era opresivo,
sino un espacio para respirar, para comenzar de nuevo, paso a paso. Y mientras se preparaban para enfrentar lo que vendría, ambos sabían que lo más importante era que, a pesar de todo, aún se tenían el uno al otro. Gracias por seguir esta historia tan emocionante con nosotros. Si te ha llegado al corazón y deseas acompañarnos en más relatos que tocan las fibras más profundas de la vida y el amor, no olvides suscribirte a nuestro canal. Haz clic en la campanita para recibir notificaciones y ser parte de nuestra comunidad en este viaje lleno de emociones y aprendizajes.